Buenas noches, queridos hermanos, amada iglesia, les saludo en el nombre de Jesús. Un saludo especial a nuestro pastor Armando, quien está delante de nuestra corporación. Que el Señor bendiga a su familia, a sus hijos y a él, por supuesto. Vamos a dar comienzo a esta pequeña reflexión de la palabra de Dios. La vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una pequeña oración pidiendo la ayuda del Altísimo. Inclinemos nuestros rostros. Amado Dios, en esta noche, Señor, te damos las gracias porque estamos delante de tu presencia, porque nos permites reunirnos, porque pones el amor en hacer las cosas, Señor. Pones el deseo de poder servirte en la forma que tú quieras, Señor, no nuestra manera. Y permite que la manera que nosotros, Señor, podamos hacerla sea la más correcta, Señor. Pedimos tu gracia, tu Espíritu Santo nos acompañe en lo que tengamos que hablar. Dirígenos, Señor, que las mentes nuestras sean abiertas para poder entender, y no solo entender, sino que también poner por obra tu palabra, Señor. Bendice a quienes se incorporan, quienes van a escuchar esta predicación, que tú seas bendiciendo, Señor, su vida, como también la de todo nuestro país. Te lo pido todo humildemente, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Hermanos, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Se encuentra en Marcos capítulo 4, versículo 41. Solo un versículo. Capítulo 4, versículo 41 de San Marcos. Y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos queridos, un solo versículo le he puesto por nombre a esta reflexión: el impacto de Jesús. Así he sentido colocarle el nombre a este versículo. Hermanos, haciendo un recuerdo de los profetas que fueron enviados antes que Jesús. Jesús fue el último profeta, fue el enviado, el ungido, el príncipe de paz. Fueron enviados muchos profetas y muchas personas fueron levantadas en el nombre de Dios para predicar este evangelio para predicar y para anunciar la venida del Mesías. Mensaje que en algunas personas solamente causó efecto, muy pocas. El pueblo de Israel tenía la costumbre de siempre ser dirigidos y tenían que ver a alguien para poder ser dirigido. Ese líder desaparecía y su mirada ya cambiaba. Recordemos cuando Moisés llevó al pueblo de Israel a la Canaán, ¿cierto? Se detuvieron y en Sinaí Moisés subió al monte a buscar las tablas de la ley. Se les perdió el líder, perdieron dirección. Cuando Moisés bajó del cerro del monte, ¿cierto?, con las tablas, vio a un pueblo idólatra que en lapso de días cambió su orientación de fe, su mirada, su objetivo. Porque lamentablemente el ser humano es así. El ser humano es una persona que tiene que estar viendo, comprobando con su vista antes de creer. Somos así, somos por naturaleza así. Finalmente vemos que todo el transitar de Moisés por el desierto fue un pueblo duro de servir, duro de creer, ¿cierto?, a pesar de ver tantas cosas. Vemos a un tremendo Elías haciendo unos milagros, pero sorprendentes, mostrando al pueblo, a la gente, que no había otro Dios como el Dios de Israel, probando el poder de Dios de Israel y del Dios que ellos servían. Dejó grandes ejemplos, pero ¿qué quiero decir haciendo este alcance? Llevamos a Moisés y Elías, pero ninguno provocó un impacto en la vida de las personas. Murió Elías, fue necesario que se levante otro, o no murió, pero fue arrebatado, me refiero, pero ya no siguió él. Eliseo siguió con el mandato de la orden de que tenía que seguir él en el camino que él iba predicando. Tampoco, a pesar de que hizo milagros tremendos, pero no causó un impacto en la vida de las personas. No removió la conciencia, no hizo ese cambio. Isaías, un tremendo y el último profeta que casi al pueblo de Israel les mostró casi en un PowerPoint, si lo llevamos al tiempo de hoy, todo lo que vendría, todo lo que el Mesías, el prometido, el ungido, el anunciado, padecería por causa de la humanidad.
Esas profecías fueron tremendas, tremendas al pie de la letra, lo que se cumpliría casi 500 años más tarde. Pero no provocó más que eso, una noticia, no provocó un impacto. Cuando llegó Jesús, al principio quizás fue considerado como un profeta más, ni siquiera eso, porque lo vieron que llegó como niño que nació de una mujer, que se formó como niñito, como jovencito, como adolescente, como hombre adulto. Era poca la credibilidad que tenían en Jesús, muy poca. Pero los hechos que él hizo, los milagros que él hizo, las profecías y las predicaciones que él implantó y que habló delante de los hombres, cambiaron la vida de muchas personas y para siempre. Personas que conocieron a Jesús jamás en la vida volvieron a ser los mismos. Quiero hacer una pequeña recuerdo, por llamarlo así. Recordemos a María Magdalena, una mujer pecadora, ¿cierto? Una mujer pecadora que era apuntada con el dedo por lo que ella, cómo se ganaba la vida, ¿cierto? Era una prostituta, pero que se le apareció Jesús en el camino, le impactó su vida. Ella jamás volvió a ser la misma. Jamás, jamás. De ahí en adelante ella sirvió al Maestro. Fue la primera mujer que vio a Jesús resucitado. Vemos a el ciego Bartimeo. ¿Usted cree que el ciego Bartimeo siguió siendo el mismo después que Jesús le recobró la vista? Nada, su vida cambió, ¿cierto? Su vida cambió. La palabra no relata las vidas posteriores de estos hombres y de estas mujeres, pero tienen que haber sido tan distintas a la que llevaban. La mujer del flujo de sangre, imagínense una mujer desechada por la sociedad, una mujer de un tremendo sufrimiento, que a escondidas, muy, muy disimuladamente tocó el borde de Jesús porque su enfermedad era vergonzosa. No podía presentarse ante Jesús, casi como el ciego Bartimeo que gritaba, ¿cierto? Jesús, hijo de David. Ella no podía, porque su enfermedad era vergonzosa y la vergüenza no la dejaba. Y Jesús la sanó. ¿Cómo creen que esa mujer siguió su vida después? Anunciando, su vida cambió, provocó un antes y un después. La familia de Tabita, del publicano, ¿cierto? Ella era hija de un publicano, fue resucitada, fue ni más ni menos que resucitada por el mismo Jesús ante la vista de toda la gente que ya había anunciado que estaba muerta. ¿Usted cree que esa familia siguió igual? ¿Acaso la inyección de fe, de credibilidad que Jesús impactó sus vidas, no lo siguió más adelante? Claro que lo siguió. Marcaron su vida. Jesús se fue, murió, resucitó, ascendió a los cielos, pero la vida de esta gente quedó marcada y nunca más volvieron a ser los mismos. El centurión romano, tanto él como el siervo que sanó a la distancia a Jesús, porque Jesús es omnipotente y omnisciente, y él hace como él quiere, y en la forma que él quiere, sanó a este siervo del centurión que no tenía ninguna opción de poder ser escuchado ni siquiera por Jesús, porque era un gentil, era un romano. Pero Jesús no hace clase, no hace diferencia, no hace acepción de persona. Imagínense el tremendo experiencia del centurión. Llegando a la casa, ni siquiera llegando por el camino, le avisan que su siervo ya había sido sanado a la hora más o menos que Jesús había dicho. Ese mismo siervo, su vida le cambió. La mujer sirofenicia, una mujer gentil que no tenía ni por dónde tener entrada a esta salvación. Tenía una hija muy enferma, atormentada por un demonio. Fue a Jesús. Pues ¿usted cree que le fue muy bien? No, a la mujer le fue muy mal, ¿cierto? Dice que tuvo un mal recibimiento, ¿cierto? Ella se postró, tuvo un gesto de humildad ante Jesús, se postró ante Jesús pidiendo sanidad para su hija. Jesús le dijo, sí, mujer, sea hecho como tú quieres ahora mismo. No fue así. Ella era gentil. Jesús le dijo, no es lícito, ¿cierto?, tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. El trato que le dio, una ofensa, pero
que podría haber dicho, ¿y este Jesús de que me hablan? ¿Y este el amor que él dice que nos tiene? Pero ella dijo, sí, señores, tú lo que tú dices es verdad. No niego lo que tú dices, pero los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Conforme a tu fe, por lo que tú has dicho, por tu fe, tu hija sea sana. Inclusive fue a la distancia, lo que no andaba con la hija ahí. Llegó a la casa y la hija estaba muy sentada y compuesta en su sanidad. Hermano, quizás podría dar muchos más ejemplos de la obra de Jesús en la vida de estas personas, discípulos, personas que esperaban a Jesús. Y su vida nunca más fue la misma. Después que Jesús apareció en tu vida, hermano, hermana, siervo, ¿tu vida cambió realmente? ¿Tu vida ha cambiado? ¿Tú sientes que hay un antes y un después? ¿Tú tienes la fuerza para levantarte y decir, yo soy hijo de Dios, yo soy salvado por la cruz, yo soy salvado por la sangre preciosa que vertió mi maestro un día en el Madura por mi culpa? Tomó él mi lugar. ¿Ha habido un cambio? Imagínate que la naturaleza responde ante Dios mucho más que los humanos. ¿Cierto? Cuando Jesús hizo calmar la tormenta, los mares y los vientos callaron automáticamente. Cuando Moisés dio la orden en el nombre de Jehová que se abriese el mar obedeció enseguida. Enseguida. Y nosotros, hermanos, que somos parte de su creación, somos quienes tenemos raciocinio, quienes Dios nos ha dado un entendimiento y hemos aceptado la cruz de Cristo y la salvación de Cristo en nuestra vida debe ser distinta. Debe haber un cambio, debe haber una diferencia, no podemos ser los mismos. Y si tú encuentras que estás siendo el mismo, preocúpate, no puedes ser el mismo. Si eres el mismo que antes o te es fácil volver a donde estabas, hermano, no puede ser así. Jesús vino a darnos un cambio, un impacto. Tiene que impactar tu vida el Señor. Tiene que provocar algo, remecer tu vida, un terremoto en tu vida. Dejar las viejas costumbres, dejar al viejo hombre y que el nuevo hombre aparezca en tu vida. Y ese nuevo hombre lo trae Jesús a través de su Espíritu Santo. Esta palabra es de reflexión para tu vida, para la mía. ¿Qué impacto ha provocado Jesús en mi vida? ¿Lo ha provocado? Él sí quiere hacerlo, pero nuestra carnalidad muchas veces le cuesta y le hace el quite y no quiere. Pero Jesús quiere cambiarte en este día. Quiere impactar tu vida con su amor. Quiere impactar con un cambio, pero trascendental y radical en tu vida. Hermano, que el Señor te bendiga. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar para dar gracias por ella. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias por tu amor, gracias por impactar a este mundo, gracias porque a pesar de tu muerte y de irte de esta tierra, tu nombre y tu predicación y tu Espíritu Santo permanecen cambiando vidas, Señor, hasta que tú vengas. No así los profetas, ellos murieron y nada más sucedió, pero tú eras el enviado, el ungido, el Hijo de Dios que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Si nuestra vida ha sido igual, Señor, perdónanos. Queremos cambiar nuestra vida, que tú nos cambies, que haya esa inquietud por cambiar, Señor. Gracias, Padre Santo. Te lo agradezco todo, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Dios de paz inunde vuestras vidas, la mía, de nuestra iglesia, de nuestro país, que podamos realmente, que el Señor pueda cambiar la senda que este mundo lleva. Estamos insertos en esta enfermedad tan tremenda que no puede ser controlada, un virus que no es perceptible ni a la vista, tiene a todo el mundo de cabeza dado vuelta. Pero Dios ha impactado tu vida y la mía y en él descansamos. Amada iglesia, que el Señor les bendiga.